Ángela y su amiga cercana, Karina, estaban almorzando discutiendo la próxima boda de Ángela. El teléfono de Ángela siguió sonando, interrumpiendo la conversación. Ángela suspiró, sacó su celular y miró la pantalla iluminada. Allí se acumularon varias llamadas telefónicas perdidas y mensajes no leídos. Deslizó el dedo hacia arriba y revisó la lista de llamadas recientes. Su rostro se tensó en una mueca de frustración al ver el nombre repetido de su jefe, acompañado de mensajes cada vez más urgentes. Karina notó la expresión preocupada de Ángela y preguntó, ¿está todo bien? Ángela sacudió la cabeza, tratando de ocultar su inquietud. Solo algunas cosas del trabajo que resolver, mintió, guardando su teléfono celular en su bolsillo. Deberías volver a llamar, sugirió Karina, inclinándose hacia adelante con una expresión de genuina preocupación. Parece importante. Ángela estuvo de acuerdo, pero por dentro se sentía incómoda con la idea de interrumpir su tiempo de relax con Karina para tratar asuntos laborales. Sabía que su jefe tenía la costumbre de exigir su atención incluso en los momentos más inoportunos. Respirando profundamente, Ángela decidió dejar los mensajes para más tarde e intentar concentrarse en el almuerzo con su amiga. Sin embargo, mientras intentaba entablar conversación con Karina, el constante zumbido de su teléfono seguía resonando en su mente, un molesto recordatorio de sus responsabilidades profesionales. Ángela se esforzó por no distraerse, pero la persistente preocupación por lo que podría estar pasando en el trabajo le impidió disfrutar verdaderamente el momento. A medida que avanzaba el almuerzo, Ángela apenas podía concentrarse en las palabras de Karina, sus pensamientos vagaban constantemente hacia la oficina y los mensajes sin respuesta en su teléfono celular. Se sentía atrapada en una burbuja de preocupación, incapaz de liberarse hasta resolver lo que estaba sucediendo en el mundo exterior. Incluso cuando el camarero trajo la cuenta y Karina se despidió, Ángela seguía perdida en sus propios pensamientos, sin apenas escuchar las excusas de su amiga por tener que irse temprano. Tan pronto como Karina se fue, Ángela finalmente tomó su celular y comenzó a marcar el número de su jefe, resignada a la idea de que su tarde tranquila había llegado a un abrupto final. Hola. La voz de su jefe sonó al otro lado de la línea, cortando inmediatamente el aire de preocupación que rodeaba a Ángela. Perdón por la demora en devolverle la llamada, dijo, tratando de mantener la voz firme. ¿Qué puedo hacer por usted? Ángela tomó su teléfono para revisar sus mensajes y su rostro perdió el color. Estaba claramente perturbada por lo que leyó. Sus ojos se abrieron mientras leía y releía el mensaje que recibió, sus manos temblaban ligeramente. El mensaje fue breve, pero su contenido alarmante. Necesitamos hablar urgentemente. Un asunto serio. Nos vemos en la oficina lo antes posible. Estaba firmado con el nombre de su jefe, pero la falta de detalles solo aumentó la ansiedad de Ángela. ¿Qué podría ser tan importante como para requerir una reunión inmediata? El corazón de Ángela latía con fuerza en su pecho mientras intentaba controlar el torbellino de pensamientos que invadían su mente. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta que le dificultaba respirar. Una sensación de aprensión la envolvió, haciéndola sentir como si estuviera al borde de un abismo, a punto de caer en lo desconocido. Sin perder más tiempo, Ángela se levantó de la mesa del restaurante, ignorando las miradas curiosas de los demás clientes a su alrededor. Sabía que necesitaba actuar rápidamente y descubrir qué estaba pasando. Con manos temblorosas, pagó la cuenta y salió apresuradamente del lugar, con el teléfono todavía en la mano. El viaje a la oficina pareció más largo que nunca, cada segundo pasaba lentamente mientras Ángela luchaba por controlar sus tumultuosos pensamientos. Intentó convencerse de que había una explicación razonable para el mensaje de su jefe, pero una parte de ella no podía evitar la sensación de que algo andaba terriblemente mal. Cuando Ángela finalmente llegó al edificio de oficinas, subió las escaleras con pasos rápidos, su corazón latía aún más rápido anticipando lo que estaba por venir. Al entrar a la oficina de su jefe, fue recibida por una mirada seria y preocupada. Ángela, me alegro de que estés aquí, dijo su jefa, levantándose de su escritorio. Necesitamos conversar. Ángela le confesó a Karina que la boda no se llevaría a cabo, dejando a su amiga en shock. Había esperado el momento perfecto para revelar la verdad, pero ahora, sentada frente a Karina, las palabras parecían imposibles de decir.
Karina frunció el ceño mirando a Ángela con una mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Qué quieres decir con que la boda no se va a realizar?, preguntó con la voz llena de incredulidad. Ángela respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas para explicar la situación. Sabía que estaba a punto de decepcionar no solo a Karina, sino también a ella misma. Jade y yo decidimos cancelar, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa. Los ojos de Karina se abrieron en estado de shock y sus manos volaron para cubrirse la boca. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Ángela miró hacia abajo, incapaz de afrontar la expresión de decepción en su rostro. Es una larga historia, murmuró, deseando poder desaparecer en el aire. Karina guardó silencio por un momento, procesando la revelación de Ángela. Finalmente, suspiró y puso una mano reconfortante en el hombro de su amiga. Ángela, lo siento mucho, dijo suavemente. Si necesitas alguien con quien hablar, estoy aquí para ayudarte. Las palabras de Karina trajeron algo de consuelo a Ángela, quien se sentía al borde de un precipicio emocional. Sabía que necesitaba afrontar las consecuencias de su decisión y seguir adelante, pero el camino que tenía por delante le parecía muy incierto. El padre de Ángela, al enterarse de la noticia, intentó argumentar que un desacuerdo con Egor no era motivo para cancelar la boda. Estaba sentado en la sala, mirando a Ángela con expresión de incredulidad mientras intentaba explicar su decisión. Ángela, ¿estás dejando que una pelea estúpida arruine todo?, preguntó, frunciendo el ceño con desaprobación. Tú y Jade eran muy felices juntos. No dejes que esto arruine todo. Ángela suspiró, sintiéndose frustrada por la falta de comprensión de su padre. Sabía que él quería lo mejor para ella, pero no podía entender la profundidad de sus sentimientos hacia Egor. No es solo un desacuerdo, explicó, esforzándose por mantener la calma. Egor y yo no estamos de acuerdo en cosas fundamentales. No puedo ignorarlo. Su padre sacudió la cabeza, claramente insatisfecho con su respuesta. Estás siendo irracional, Ángela. Cada relación tiene sus altibajos. No puedes esperar que todo sea perfecto todo el tiempo. Ángela cerró los ojos, sintiendo una mezcla de tristeza e ira burbujeando dentro de ella. Quería que su padre entendiera su perspectiva, pero parecía que él estaba decidido a verla cometer un error que sabía que no podía deshacer. Sé lo que estoy haciendo, padre, dijo con firmeza, encontrando fuerza en su propia convicción. Cancelar la boda fue la decisión correcta para mí. Necesito seguir mi corazón. Su padre suspiró, pareciendo resignado a la determinación de Ángela. Sabía que no podía obligarla a cambiar de opinión, pero aún así no podía evitar preocuparse por el futuro de su hija. Con un asentimiento reacio, se levantó de su silla y salió de la habitación, dejando a Ángela sola con sus tumultuosos pensamientos. Ángela le envió a su padre los mensajes que había recibido. Él, a su vez, se enfureció por lo que vio. Los mensajes revelaron una serie de amenazas e insultos provenientes de Egor, el ex prometido de Ángela. Su padre leyó cada palabra con una mezcla de sorpresa e indignación, con los puños cerrados por la rabia. ¿Cómo se atreve a hablarte así?, exclamó con la voz temblando de ira. Esto es inaceptable. Ángela permaneció en silencio, observando la reacción de su padre con una sensación de alivio mezclada con ansiedad. Sabía que mostrar los mensajes sería difícil, pero también sabía que era importante que su padre comprendiera la gravedad de la situación. Su padre continuó revisando los mensajes, su expresión se volvía aún más oscura con cada palabra. Parecía incapaz de entender cómo alguien podía ser tan cruel e insensible con su hija. Ángela, esto es serio, dijo, finalmente mirándola con expresión seria. Debes tomar medidas inmediatas para protegerte. No podemos permitir que continúe amenazándote de esta manera. Ángela asintió, sintiendo un nudo en su garganta. Sabía que su padre tenía razón, pero aún así le resultaba difícil aceptar la realidad de lo que estaba pasando. Nunca imaginó que su relación con Egor terminaría tan amargamente, y ahora se encontró enfrentando una situación que nunca esperó enfrentar. Con el apoyo de su padre a su lado, Ángela se sintió un poco más empoderada para afrontar el desafío que tenía por delante. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidida a no permitir que el miedo le impidiera seguir adelante con su vida.
Ángela decidió cancelar todo lo relacionado con la boda, incluida la tarta, los invitados y las reservas en el restaurante. Sabía que era una decisión difícil, pero sentía que era la única opción que podía tomar dadas las circunstancias. Con gran pesar, comenzó a contactar a todos los vendedores e invitados, explicando la situación y disculpándose por la repentina cancelación. Cancelar la boda fue como deshacer todos los planes y sueños que había construido durante los últimos meses. Cada llamada era un doloroso recordatorio de lo que podría haber sido, y Ángela luchaba por mantener la compostura mientras enfrentaba las distintas reacciones de las personas. Algunos proveedores fueron comprensivos y expresaron su simpatía por la situación de Ángela, ofreciéndole reembolsos y deseándole lo mejor para el futuro. Otros fueron menos receptivos, exigieron tarifas de cancelación y expresaron su frustración por perder negocios potenciales. Ángela se esforzó por afrontar cada desafío con gracia y determinación. Sabía que cancelar la boda era lo correcto, incluso si eso significaba enfrentar críticas y juicios de los demás. En el fondo, sabía que su decisión era encontrar su propia felicidad y proteger su salud emocional. Cuando se contactó al último proveedor y se aclararon los últimos detalles, Ángela sintió que se le quitaba un peso de encima. Todavía había mucho dolor y tristeza que procesar, pero sabía que había dado un paso importante hacia la curación. Yegor se despertó en compañía de dos chicas desnudas, con una fuerte resaca. Llamó a un amigo cercano para hablar sobre el éxito de su viaje de negocios. La luz del sol invadió la habitación, lo que hizo que Yegor parpadeara intensamente mientras intentaba recordar los acontecimientos de la noche anterior. Su cabeza palpitaba de dolor y una sensación incómoda se instaló en su estómago cuando vio a las dos mujeres acostadas a su lado en la cama. Con un suspiro de cansancio, Yegor se levantó, sintiéndose desorientado y arrepentido por haber bebido demasiado la noche anterior. Tomó su teléfono celular de la mesa de noche y marcó el número de su amigo más cercano, esperando que una conversación sobre negocios lo distrajera de la resaca y los arrepentimientos de la noche anterior. Alexei, soy yo, dijo Yegor con voz ronca y cansada. Necesito hablar sobre el éxito de nuestro viaje de negocios. Al otro lado del teléfono, Alexei respondió con entusiasmo, preguntando sobre los detalles del viaje y el resultado de las reuniones con inversores extranjeros. Yegor intentó concentrarse en la conversación, alejando los recuerdos borrosos de la noche anterior mientras describía los acontecimientos del día anterior con una mezcla de exageración y optimismo. Mientras hablaba con Alexei, Yegor sintió una oleada de malestar al darse cuenta del vacío en su memoria sobre la noche anterior. Sabía que no debería haber bebido tanto, especialmente cuando había tanto en juego en el negocio. Pero ahora, al enfrentar las consecuencias de sus acciones impulsivas, se encontró cuestionando sus elecciones y el camino que estaba tomando en su vida. Yegor estaba bastante seguro de su futuro con Ángela y de su posición en la empresa de su futuro suegro. Se veía a sí mismo como un hombre destinado al éxito, confiado en que podría lograr todo lo que deseaba con su determinación y habilidades. Desde que empezó a salir con Ángela, Yegor sintió que había encontrado a su alma gemela. La veía no solo como una compañera amorosa, sino también como una aliada en sus planes de avance profesional. Ángela representó no solo una relación romántica, sino también una oportunidad para acercarse aún más a su padre, un influyente hombre de negocios con quien Yegor quería hacer negocios. Además, Yegor estaba convencido de que su puesto en la empresa de su futuro suegro le garantizaría un lugar destacado en el mundo empresarial. Se veía a sí mismo como un líder natural, capaz de tomar decisiones difíciles y llevar a la empresa a nuevas alturas de éxito. Con su inquebrantable confianza en sí mismo, Yegor afrontaba cada día con determinación y optimismo. Creía que nada podía detenerlo en su viaje hacia la cima y estaba decidido a hacer lo que fuera necesario para lograr sus objetivos, pasara lo que pasara. Sin embargo, detrás de su fachada de confianza, Yegor escondía sus propias inseguridades y miedos. Sabía que su relación con Ángela estaba lejos de ser perfecta y había momentos en los que se preguntaba si realmente era digno de su amor. Además, sentía una presión constante para demostrar su valía en la empresa de su futuro suegro, temiendo que un error pudiera arruinar sus posibilidades de éxito. Ángela empezó a desconfiar de Yegor y decidió contratar a un detective para que lo siguiera. El sentimiento de incomodidad e inquietud que se había ido acumulando en su interior durante semanas finalmente llegó a un punto de inflexión,
lo que la llevó a tomar medidas drásticas para descubrir la verdad sobre su relación. Sabía que era una decisión difícil y arriesgada, pero su intuición le decía que algo andaba mal con Yegor. No podía ignorar los pequeños signos de comportamiento sospechoso que había estado notando en él durante las últimas semanas, llamadas telefónicas misteriosas, ausencias repentinas y vagas excusas para sus actividades. Decidida a descubrir qué escondía Yegor, Ángela contrató los servicios de un detective privado. Le proporcionó al detective toda la información que pudo reunir sobre Yegor, desde su horario de trabajo hasta sus hábitos de ocio, con la esperanza de que pudiera encontrar alguna pista sobre lo que hacía en las horas que no estaba con ella. Mientras esperaba el informe del detective, Ángela luchaba por contener su ansiedad y preocupación. Sabía que estaba arriesgando su relación al investigar a Yegor de esta manera, pero también sabía que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Necesitaba saber la verdad, sin importar el costo. Mientras tanto, Ángela intentaba mantener las apariencias en su relación con Yegor, fingiendo que todo estaba bien mientras esperaba ansiosamente las conclusiones del detective. Sabía que si se confirmaban sus sospechas, se enfrentaría a una elección difícil sobre qué hacer a continuación. Después de recibir las fotografías del detective, Ángela confrontó a Yegor con la evidencia de su traición. Se sintió invadida por una mezcla de emociones al mirar las imágenes que mostraban a Yegor en situaciones comprometedoras con otra mujer. Cada foto fue una puñalada en su corazón, confirmando sus sospechas y dejándola devastada. Con manos temblorosas, Ángela reunió el coraje para confrontar a Yegor con la evidencia de su infidelidad. Lo llamó a su casa para conversar seriamente, preparándose para el enfrentamiento que sabía que vendría después. Cuando llegó Yegor, Ángela lo saludó con una mirada fría y decidida. No quería prolongar lo inevitable, sabiendo que necesitaba enfrentar la verdad de una vez por todas. Con voz firme, Ángela le mostró las fotos a Yegor y vio la expresión de sorpresa y culpa en su rostro al darse cuenta de que lo habían atrapado. Intentó negarlo al principio, pero ante pruebas incontrovertibles sus excusas se vinieron abajo. Ángela sintió una mezcla de ira, tristeza y decepción al escuchar los intentos de Yegor de explicar su traición. Quería creer que todo había sido un error, pero las fotos eran prueba irrefutable de lo que había hecho. Mientras se enfrentaba a Yegor, Ángela luchaba por mantener sus emociones bajo control. Quería gritar, llorar y alejarse para siempre, pero sabía que necesitaba afrontar esta situación con dignidad y valentía. Yegor intentó defenderse, pero Ángela estaba decidida a acabar con todo. Ante pruebas irrefutables de su traición, sus disculpas cayeron en oídos sordos. Ángela estaba decidida a no permitir que él manipulara la situación o la hiciera dudar de sí misma. Mientras Yegor intentaba convencer a Ángela de que las fotos fueron malinterpretadas o que él había cambiado, ella se mantuvo firme en su decisión. Había visto lo suficiente para saber que su relación con él estaba irreparablemente dañada y que no había nada que él pudiera decir o hacer para arreglarlo. La reacción de Yegor osciló entre la incredulidad y la ira. Se negó a aceptar la realidad de que Ángela estaba rompiendo con él, insistiendo en que podrían superar esta crisis juntos. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos cuando Ángela se alejó, decidida a no retractarse de su decisión. Por un momento, Yegor intentó apelar a la emoción de Ángela, recordándole los buenos momentos que compartieron juntos y las promesas que se hicieron el uno al otro. Pero Ángela estaba más allá de eso, con el corazón endurecido por la traición y la decepción. Sabía que no podía volver a confiar en él y no estaba dispuesta a arriesgar su corazón otra vez. Cuando la realidad de la ruptura se hizo realidad, Yegor finalmente se dio cuenta de que no había nada más que pudiera hacer para cambiar la opinión de Ángela. Con un suspiro de resignación, se alejó, dejándola sola con sus tumultuosas emociones. Ángela decidió que era hora de que Yegor dejara su vida y su apartamento. Después de confrontarlo y terminar la relación, supo que necesitaba tomar medidas concretas para seguir adelante y liberarse de la carga emocional que él imponía en su vida. Con determinación, Ángela comenzó a hacer planes para sacar a Yegor de su vida. Sabía que sería un proceso difícil y emocional, pero también sabía que era necesario para su propia tranquilidad y bienestar. Primero, Ángela se sentó con Yegor para discutir los detalles de la separación. Ella le explicó que tendría que buscarse otro lugar para vivir y que ya no quería verlo en su apartamento. A pesar de los intentos de Yegor de apelar a su compasión, Ángela se mantuvo firme en su decisión,
decidida a no ceder a sus sentimientos de culpa o manipulación. Con el corazón apesadumbrado, Ángela comenzó a empacar las cosas de Yegor, colocándolas en cajas para que él pudiera llevárselas. Cada objeto que encontró fue un doloroso recordatorio del tiempo que pasaron juntos, pero se negó a permitir que sus emociones la distrajeran de su objetivo. Mientras trabajaba, Ángela sintió que una sensación de alivio y libertad crecía en su interior. Sabía que estaba tomando la decisión correcta al sacar a Yegor de su vida y eso le dio fuerzas para seguir adelante a pesar de la tristeza que sentía. Cuando Ángela finalmente terminó de empacar las cosas de Yegor, sintió que le quitaban un peso de encima. Sabía que todavía le esperaban tiempos difíciles, pero también sabía que estaba dando un paso importante hacia la curación y el crecimiento personal. Yegor recogió sus cosas y salió del apartamento de Ángela, sin entender todavía del todo lo que había pasado. Se encontró rodeado por una niebla de confusión e incredulidad, incapaz de comprender cómo las cosas se habían desmoronado tan rápidamente entre él y Ángela. Mientras caminaba por la calle cargando sus cajas llenas de pertenencias, Yegor sintió un vacío en su interior. Se preguntó dónde se había equivocado y cómo podría haber evitado que las cosas llegaran a ese punto. Repasó cada momento de su relación con Ángela, tratando de encontrar alguna pista sobre lo que pudo haber llevado a su repentino final. Pero por mucho que lo intentó, Yegor no pudo encontrar respuestas. Se sentía perdido y desorientado, incapaz de aceptar la realidad de que Ángela lo había dejado. Se preguntó si había algo que pudiera hacer para recuperarla, pero en el fondo sabía que era demasiado tarde. Mientras se alejaba del apartamento de Ángela, Yegor sintió que lo invadía una sensación de impotencia. Se encontró ante la perspectiva de empezar su vida desde cero, sin Ángela a su lado. Era una idea aterradora y desalentadora, pero sabía que era algo que debía afrontar. Con el corazón apesadumbrado, Yegor se dirigió a un hotel cercano, donde se alojaría temporalmente hasta que encontrara un lugar permanente donde vivir. Sabía que tenía mucho trabajo por delante para reconstruir su vida y su corazón roto, pero estaba decidido a seguir adelante, incluso si eso significaba dejar atrás a Ángela. Ángela lamentó su situación y se preguntó cómo podía estar tan equivocada con respecto a Yegor. Se sintió tonta por haber confiado tan ciegamente en él, sin darse cuenta de las señales de advertencia que ahora parecían tan obvias en retrospectiva. Mientras miraba alrededor de su apartamento vacío, Ángela sintió una oleada de tristeza y arrepentimiento inundar su corazón. Se preguntó cómo pudo haber sido tan ingenua como para creer las mentiras de Yegor e ignorar la evidencia de su infidelidad. Cada recuerdo doloroso de su relación con Yegor la perseguía, haciéndola cuestionar todo lo que creía saber sobre él. Se preguntó si él alguna vez la amó de verdad o si todo fue solo una farsa para manipularla y usarla para su propio beneficio. Ángela se encontró reviviendo cada momento de su relación con Yegor, tratando de encontrar alguna señal de que él no era el hombre que ella pensaba. Se preguntó si había algo que podría haber hecho diferente para evitar el dolor y la decepción que sentía ahora. Mientras se ahogaba en sus oscuros pensamientos, Ángela luchaba por encontrar una manera de seguir adelante. Sabía que necesitaba dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, pero el dolor de su traición era demasiado abrumador para ignorarlo. Karina, al ver el dolor de su amiga, trató de consolarla, recordándole que no era culpa suya. Envolvió a Ángela en un cálido abrazo, ofreciéndole apoyo y consuelo en medio de la tormenta emocional que enfrentaba. Ángela, cariño, sé que esto es difícil para ti, dijo Karina, con voz suave y reconfortante. Pero debes entender que no es tu culpa. Hiciste lo mejor que pudiste y Yegor es el único responsable de tus decisiones. Ángela se aferró a las palabras de consuelo de Karina, sintiendo un ligero alivio al escucharla validar sus sentimientos de tristeza y decepción. Se permitió colapsar en los brazos de su amiga, dejando escapar las lágrimas que se habían ido acumulando desde su separación. Karina continuó consolando a Ángela, recordándole su propia fuerza y resistencia. Eres una mujer increíble, Ángela, dijo con convicción. Y superarás esto. Estoy aquí para ti pase lo que pase. Las reconfortantes palabras de Karina fueron como un bálsamo para el alma herida de Ángela. Se sintió agradecida de tener a su lado a una amiga tan comprensiva y comprensiva durante este momento difícil. Saber que no estaba sola en su dolor le brindó cierto consuelo en medio de la turbulencia de sus emociones. Mientras Karina seguía consolando a Ángela,
los dos amigos se permitieron compartir sus penas y arrepentimientos, encontrando fuerza en la unidad del otro. Sabían que juntos podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara y esto les dio esperanza para el futuro. Ángela reflexionó sobre sus experiencias pasadas y se dio cuenta de que Yegor no era el hombre que pensaba. Al recordar su relación con él, comenzó a reconocer las señales de advertencia que había ignorado durante tanto tiempo, cegada por el amor y la esperanza de un futuro feliz juntos. Recordó los momentos en que Yegor parecía distante y evasivo, las excusas poco convincentes que ponía para sus ausencias repentinas y las verdades a medias que decía para encubrir sus errores. Se preguntó cómo había sido tan ingenua como para creer sus mentiras y fingir que todo estaba bien, cuando ahora era tan obvio que algo andaba mal. Mientras Ángela profundizaba en sus recuerdos, empezó a ver a Yegor bajo una luz diferente. Se dio cuenta de que él no era el caballero encantador y digno de confianza que ella pensaba, sino más bien un hombre egoísta y manipulador, dispuesto a sacrificar sus sentimientos por su propio beneficio. Esta revelación fue dolorosa para Ángela, pero también liberadora. Se dio cuenta de que había sido ingenua al poner a Yegor en un pedestal e idealizarlo como su príncipe azul. Reconoció que necesitaba ser más cautelosa en sus relaciones futuras y estar más consciente de las señales de advertencia que podrían indicar problemas potenciales. Mientras reflexionaba sobre su relación con Yegor, Ángela empezó a encontrar una sensación de empoderamiento en su interior. Se dio cuenta de que ya no necesitaba disculparse por sus decisiones ni conformarse con una relación que la hacía infeliz. Estaba decidida a aprender de sus experiencias pasadas y seguir adelante con su vida, más fuerte y más sabia que antes. Yegor volvió a enfrentarse a Ángela, pero ella se mantuvo firme en su decisión de acabar con todo. Él apareció en la puerta de su departamento, decidido a hacer las cosas bien y convencer a Ángela para que le diera una segunda oportunidad. Sin embargo, Ángela estaba decidida a no ceder ante sus intentos de manipulación y seguir adelante con su vida. Al ver a Yegor parado en su puerta, Ángela sintió una mezcla de emociones, ira, tristeza e incluso un poco de compasión. Sabía que él estaba luchando con la pérdida de su relación, pero también sabía que ya no podía ignorar las heridas emocionales que él había causado. Con voz firme, Ángela se enfrentó a Yegor y le explicó una vez más que su relación había terminado y que ya no había lugar para él en su vida. Ella se negó a escuchar sus excusas ni a ceder a sus súplicas, manteniéndose firme en su decisión de seguir adelante sin él. Yegor, a su vez, intentó argumentar que juntos podrían superar esta crisis y que él cambiaría sus costumbres. Le prometió a Ángela que sería un mejor socio y que haría todo lo que estuviera a su alcance para recuperar su confianza. Sin embargo, sus palabras cayeron en oídos sordos ya que Ángela se mantuvo firme en su decisión. No estaba dispuesta a darle otra oportunidad de lastimarla nuevamente, sabiendo que merecía algo mejor que una relación basada en mentiras y traición. A pesar de las protestas de Yegor, Ángela finalmente le cerró la puerta en la cara, acabando con cualquier esperanza de reconciliación entre ellos. Sintió que le quitaban un peso de encima mientras se alejaba de la puerta, sabiendo que estaba tomando la decisión correcta para su propia felicidad y bienestar. Yegor admitió sus acciones ante un amigo, pero todavía estaba confundido acerca de cómo Ángela se enteró de sus infidelidades. Se encontró con su amigo en un bar local, se desahogó sobre el final de su relación con Ángela y compartió los detalles de su trampa. La cagué, hombre, dijo Yegor con un profundo suspiro, mientras tomaba un sorbo de su bebida. Sabía que estaba mal, pero no pude resistir las tentaciones. Ahora he perdido a Ángela para siempre. Su amigo escuchó en silencio, sabiendo que Yegor necesitaba desahogar sus emociones y admitir sus defectos. Pudo ver la angustia en el rostro de Yegor y supo que estaba pasando por un momento difícil. Debes asumir la responsabilidad de tus acciones, Yegor, dijo el amigo con firmeza. Ángela merece algo mejor que ser traicionada y engañada. Tienes que hacer las paces con tus elecciones y aprender de tus errores. Yegor asintió, sabiendo que su amigo tenía razón. Se culpó a sí mismo por perder a Ángela, pero también estaba confundido acerca de cómo ella descubrió sus infidelidades. Repasó cada momento en su mente, tratando de comprender qué salió mal y cómo habían llegado a ese punto. Todavía no entiendo cómo se enteró, admitió Yegor, frunciendo el ceño confundido. Tuve mucho cuidado en encubrir mis traiciones. ¿Cómo logró ella descubrirlo? Su amigo se encogió de hombros, incapaz de ofrecer una respuesta satisfactoria.
A veces la verdad sale a la luz en formas que no podemos predecir, dijo. Lo importante ahora es que asumas la responsabilidad de tus acciones y sigas adelante con tu vida. Yegor estaba desesperado y no sabía qué hacer a continuación. Se sintió perdido en un mar de arrepentimientos e incertidumbre, incapaz de encontrar una solución al lío emocional en el que se encontraba. Cada vez que pensaba en Ángela y la relación que habían compartido, sentía una opresión en el pecho y una sensación de vacío que consumía su alma. Por más que lo intentó, Yegor no pudo escapar del peso aplastante de su culpa. Se culpaba por haber arruinado todo con Ángela, por no haber podido resistir la tentación y por haber traicionado su confianza de forma tan dolorosa. Se preguntaba si había alguna manera de arreglar las cosas y recuperar su amor, pero sus esperanzas parecían cada vez más lejanas a medida que pasaba el tiempo. Yegor pasó noches sin dormir, atormentado por pensamientos de arrepentimiento y autorreflexión. Se preguntó cómo había llegado a ese punto de su vida, cómo se había convertido en una persona tan mezquina y egoísta. Se encontró reviviendo cada momento de su traición, cada mentira que dijo y cada vez que decepcionó a Ángela, y se odió a sí mismo por ello. A medida que pasaban los días, Yegor se hundió cada vez más en la desesperación. No encontraba una salida a su angustiosa situación, y la sensación de estar atrapado en un ciclo interminable de dolor y remordimiento lo consumía por completo. Se encontró luchando por encontrar un propósito en su vida, una razón para seguir adelante cuando todo parecía tan desesperado. A pesar de sus esfuerzos por recuperarse y encontrar una manera de seguir adelante, Yegor se encontró cayendo cada vez más profundamente en su espiral de desesperación. Sabía que necesitaba encontrar una manera de redimir sus acciones y hacer las paces consigo mismo, pero no podía encontrar una solución a sus problemas aparentemente insuperables. Yegor se negó a responder a la llamada de su futuro suegro por temor a su reacción. El teléfono sonó sin cesar, pero Yegor permaneció inmóvil, con el corazón acelerado y un sentimiento de aprensión se apoderó de él. Sabía que tenía mucho que explicarle a su futuro suegro, pero estaba paralizado por el miedo a la confrontación que sabía que se avecinaba. Cada vez que sonaba el teléfono, Yegor sentía un nudo en el estómago. Sabía que su futuro suegro no perdonaría sus acciones y probablemente tendría palabras duras para él. Se preguntó si podría afrontar la furiosa reacción de su futuro suegro o si simplemente debería evitar la confrontación y esperar que todo se calmara con el tiempo. Mientras luchaba con su indecisión, Yegor se encontró reviviendo los momentos en que conoció a su futuro suegro por primera vez. Recordó el sentimiento de orgullo y satisfacción que sintió al ser aceptado por él, y ahora se preguntó si todo había sido en vano. Se sentía culpable por decepcionar a su futuro suegro y por poner en riesgo su relación con Ángela. Pero a pesar de sus sentimientos de culpa y remordimiento, Yegor no pudo reunir el coraje para enfrentarse a su futuro suegro. Temía el enfrentamiento que sabía que se avecinaba y no sabía si tendría fuerzas para soportar las duras palabras que le lanzarían. Se sentía un cobarde por evitar la situación, pero no encontraba la manera de superar su miedo y hacer lo correcto. Yegor salió del apartamento de Ángela, todavía sin creer lo que había sucedido. Caminó por las calles de la ciudad, perdido en sus pensamientos, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Cada paso que daba parecía como si pesara toneladas y sentía como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Mientras caminaba, Yegor se encontró reviviendo los momentos finales de su relación con Ángela. Recordó las hirientes palabras que ella le había dicho, la mirada de decepción en sus ojos y el sonido de la puerta cerrándose detrás de él cuando salió del apartamento. Se preguntó si algún día sería capaz de superar su pérdida y perdonarse a sí mismo por todo lo que había hecho. La sensación de vacío que lo consumía era abrumadora, y Yegor se encontró luchando por encontrar un propósito en su vida ahora que Ángela ya no era parte de ella. Se preguntó si sería capaz de seguir adelante sin ella, o si estaría condenado a vivir para siempre con el arrepentimiento de sus acciones. Mientras seguía caminando, Yegor se encontró en un barrio desconocido, sin rumbo y sin destino. Se preguntó a dónde iría después y qué haría con su vida ahora que todo había cambiado tan drásticamente. Se sentía un extraño en su propia ciudad, perdido en un mar de incertidumbre y dudas. Cuando cayó la noche y las luces de la ciudad se encendieron a su alrededor, Yegor sintió que una sensación de profunda soledad se apoderaba de su corazón.
Se preguntó si algún día volvería a encontrar la paz y la felicidad, o si estaba condenado a vivir una vida de arrepentimiento y remordimiento por lo que había perdido. Ángela se sintió sola y deseó que su madre estuviera allí para consolarla. Estaba sentada en su sofá, abrazada a una almohada mientras las lágrimas corrían por su rostro. El apartamento que alguna vez estuvo lleno de vida y promesas ahora parecía vacío y lúgubre, reflejando el vacío que sentía dentro de sí misma. Mientras luchaba por contener el sollozo que amenazaba con escapar de su garganta, Ángela cerró los ojos y se dejó llevar por los recuerdos de su infancia, cuando su madre solía calmarla en momentos de tristeza y angustia. Recordó las noches en las que se acurrucaba en sus brazos, encontrando consuelo y seguridad en su amorosa presencia. La ausencia de su madre fue especialmente difícil para Ángela en su momento de necesidad. Se preguntó qué diría su madre si estuviera allí con ella ahora, cómo la consolaría y la ayudaría a superar el dolor de tener el corazón roto. Anhelaba sus sabios consejos y amables palabras, sabiendo que su madre siempre encontraba una manera de calmar sus preocupaciones y devolverle la esperanza. Mientras lloraba la ausencia de su madre, Ángela se sintió abrumada por el sentimiento de soledad que la consumía. Se preguntó si algún día sería capaz de superar el dolor de perder a Yegor y reconstruir su vida sin él. Se sintió perdida en un mar de incertidumbre, sin saber a dónde ir ni qué hacer a continuación. A medida que pasaban las horas y la noche se convertía en día, Ángela se sentó en su sofá, perdida en sus pensamientos y emociones. Sabía que tenía un largo camino por delante para sanar su dolor, pero también sabía que no estaba sola. Incluso en la ausencia física de su madre, Ángela encontró consuelo en el recuerdo de su amor incondicional y en el conocimiento de que siempre estaría con ella en espíritu. Al enfrentar su soledad y sus emociones, Ángela comenzó a encontrar una sensación de paz dentro de sí misma. Sabía que aún quedaban muchos desafíos por delante, pero estaba decidida a encontrar fuerza en su propia resiliencia y coraje. Sabía que, con el tiempo, podría superar su dolor y encontrar la verdadera felicidad que anhelaba. Continúa. Ángela descubrió que Yegor había traicionado su confianza y quedó devastada. La impactante revelación sacudió sus estructuras emocionales, dejándola aturdida y desorientada. Se sintió como si la hubiera atropellado un tren fuera de control, incapaz de procesar completamente la traición que acababa de descubrir. La noticia de la infidelidad de Yegor fue un golpe devastador para Ángela. No podía entender cómo alguien en quien confiaba tanto podía traicionar su confianza de una manera tan cruel y despiadada. Se preguntó si había algo que podría haber hecho para evitar esto, si había señales que había ignorado, si había algo que podría haber hecho para salvar su relación. Cuando la realidad de la traición de Yegor se asentó en su mente, Ángela se sintió abrumada por una avalancha de emociones encontradas. Sintió ira, dolor, tristeza y un profundo sentimiento de pérdida. Se preguntó cómo podía haber sido tan ingenua como para creer las mentiras de Yegor y permitirle que la engañara con tanta crueldad. Mientras luchaba por procesar sus sentimientos, Ángela se preguntó el significado de su relación con Yegor. Se preguntó si todo lo que compartían era mentira, si cada momento de felicidad que compartían estaba teñido por la sombra de su traición. Se preguntó si algún día podría volver a confiar en otra persona después de que le rompieran el corazón de forma tan brutal. Mientras enfrentaba la devastación de su traición, Ángela se encontró rodeada del apoyo de sus amigos y familiares. Le ofrecieron hombros sobre los que llorar, oídos para escuchar y palabras de consuelo para ayudarla a superar este momento difícil. Aunque sabía que tenía un largo camino por delante para sanar su dolor, Ángela encontró consuelo en la amorosa presencia de quienes la rodeaban. A pesar de su dolor, Ángela encontró la fuerza para seguir adelante. Era como si dentro de ella hubiera una reserva inagotable de resistencia, una determinación feroz que se negaba a ser quebrantada por la traición de Yegor. Sabía que el camino por delante sería difícil y lleno de desafíos, pero estaba decidida a no dejar que el dolor la definiera. Ángela empezó a reconstruirse poco a poco, paso a paso. Se permitió sentir todas las emociones que surgieron a la superficie, la ira, la tristeza, la decepción, pero no permitió que esos sentimientos la consumieran. En cambio, los usó como combustible para su determinación de seguir adelante y encontrar la felicidad nuevamente. Una de las cosas que más ayudó a Ángela a encontrar fuerza interior fue el apoyo de sus amigos y familiares. Siempre estuvieron ahí para ella, ofreciéndole palabras de aliento,
hombros sobre los que llorar y brazos para abrazarla cuando más los necesitaba. Saber que no estaba sola en este viaje la ayudó a mantener su determinación incluso en sus momentos más oscuros. Además, Ángela encontró consuelo en actividades que la ayudaron a conectarse consigo misma y con el mundo que la rodeaba. Pasó más tiempo al aire libre, caminando en la naturaleza y respirando aire fresco. Esto la ayudó a aclarar su mente y encontrar una sensación de paz interior que le permitió enfrentar los desafíos que tenía por delante. Ángela también empezó a centrarse en su propio bienestar físico y emocional. Comenzó a practicar yoga y meditación con regularidad, lo que le ayudó a encontrar el equilibrio y la armonía en su vida. También buscó terapia para ayudarla a procesar sus sentimientos y encontrar formas saludables de lidiar con el trauma que había enfrentado. Karina apoyó a Ángela durante este periodo difícil, ayudándola a superar la traición de Yegor. Desde el momento en que Ángela reveló el verdadero alcance de la traición, Karina ha estado a su lado, ofreciéndole apoyo inquebrantable y escuchando. Karina no solo le ofreció a Ángela palabras de consuelo y aliento, sino que también se dedicó a ayudarla a reconstruir su vida. Ella estuvo ahí para Ángela en las buenas y en las malas, desde lo más doloroso hasta lo más mundano. Se aseguró de que Ángela no se sintiera sola en su viaje de curación, incluso cuando el peso de la traición le pareciera insoportable. Una de las formas más significativas en que Karina ayudó a Ángela fue ofreciéndole una presencia constante y reconfortante. Siempre estaba disponible para hablar, ya sea en persona o por teléfono, y siempre encontraba maneras de levantarle el ánimo a Ángela cuando se sentía deprimida. Su presencia constante y amorosa fue un recordatorio constante para Ángela de que no estaba sola en su lucha. Además, Karina también ayudó a Ángela a encontrar formas saludables de afrontar su dolor y tristeza. La animó a participar en actividades que le trajeran alegría y paz a su vida, como caminar al aire libre, practicar yoga y dedicar tiempo a los pasatiempos que amaba. Karina sabía que encontrar maneras de cuidar de sí misma era fundamental para la recuperación de Ángela y estaba decidida a ayudarla a encontrar el equilibrio y la paz que tanto merecía. Yegor llegó a casa y encontró sus cosas empacadas y Ángela decidida a terminarlo todo. Tan pronto como abrió la puerta del apartamento, el impacto de la escena ante sus ojos lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Se quedó quieto por un momento, incapaz de procesar completamente lo que estaba sucediendo, mientras observaba a Ángela, su expresión determinada, sus ojos fijos en él con una mezcla de tristeza y enojo reprimido. El apartamento estaba en silencio excepto por el sonido ahogado del papel arrugado mientras Ángela continuaba empacando sus cosas. Cada uno de sus movimientos fue meticuloso y deliberado, como si se estuviera preparando para una batalla inminente. Yegor sabía que no podría escapar de la tormenta que se avecinaba y quedó paralizado por el abrumador sentimiento de desesperación que lo consumía. Se acercó lentamente a Ángela, su mente dando vueltas con una multitud de pensamientos y emociones contradictorias. Quería disculparse, explicar sus acciones, enmendar de alguna manera, pero sabía que ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho y no había nada que pudiera hacer para solucionarlo. Ángela. Comenzó. Su voz temblaba por la emoción que amenazaba con desbordarse. Pero Ángela levantó la mano para detenerlo y su mirada se endureció con determinación. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó, dijo con calma, pero había una ferocidad subyacente en sus palabras que lo hizo estremecerse involuntariamente. Vi las fotos, Yegor. Sé lo que hiciste. Yegor tragó, el peso de la culpa pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable. Quería disculparse, explicar sus motivos, pero sabía que sería inútil. Había traicionado la confianza de Ángela de manera irreparable y no había nada que pudiera hacer para enmendarlo. Mientras Ángela continuaba empacando sus cosas con determinación silenciosa, Yegor sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sabía que era hora de irse, de dejar que Ángela siguiera con su vida sin él. Pero la idea de dejarla ir era casi insoportable, y se encontró deseando desesperadamente poder retroceder en el tiempo y arreglar las cosas. Pero no había vuelta atrás y Yegor sabía que tenía que afrontar las consecuencias de sus acciones. Con un profundo suspiro, se giró y comenzó a salir del apartamento, sabiendo que no había nada más que pudiera hacer. Se preguntó a dónde iría después, qué haría con su vida ahora que todo había cambiado tan drásticamente. Yegor intentó defenderse, pero Ángela no quería oír nada de lo que tenía que decir.
Tan pronto como él comenzó a hablar, ella levantó la mano en un gesto de interrupción, su mirada fría y decidida dejó claro que sus palabras no serían bienvenidas. No hay excusas para lo que hiciste, Yegor, dijo Ángela con voz firme y resuelta. Rompiste mi confianza de una manera irreparable. Yegor sintió que se le oprimió el pecho al escuchar las palabras de Ángela, la gravedad de sus acciones pesaba sobre él como una carga insoportable. Sabía que se había equivocado, que había traicionado la confianza de la mujer que amaba, pero una parte de él todavía anhelaba una oportunidad de explicar sus acciones, de hacerle entender a Ángela su versión de la historia. Por favor, Ángela, déjame explicarte, suplicó, con los ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Sé que cometí un error, pero... Pero Ángela negó con la cabeza, su expresión endurecida por la ira y el dolor. No hay nada que puedas decir que cambie lo que pasó, dijo con firmeza. Me rompiste el corazón, Yegor, y ahora es el momento de afrontar las consecuencias. Yegor bajó los ojos, incapaz de soportar el peso de la mirada acusadora de Ángela. Sabía que no había excusa para lo que había hecho, que sus acciones habían causado un daño irreparable a Ángela y su relación. Pero una parte de él todavía deseaba desesperadamente una oportunidad de redimirse, de demostrarle a Ángela que era digno de su perdón. Mientras se luchaba con sus propios demonios internos, Ángela se mantuvo firme en su determinación de seguir adelante sin él. Sabía que no sería fácil dejar atrás al hombre que amaba, pero también sabía que era la única opción que tenía. No podía permitir que Yegor siguiera lastimándola, faltándole el respeto a su confianza y a su dignidad. Ángela rechazó a Yegor y le dijo que saliera de su vida para siempre. Las palabras fueron pronunciadas con firmeza inquebrantable, cargadas por el peso de la traición y el dolor que Yegor había causado. Para Ángela no había lugar para la negociación, ni para el perdón. Estaba decidida a cortar los lazos que los unían, a dejar atrás todo el sufrimiento y seguir adelante con su vida. Cuando las palabras salieron de los labios de Ángela, Yegor sintió como si le hubiera caído un rayo. Él la miró, sus ojos rogando por una oportunidad de redimirse, de hacer las paces, pero Ángela permaneció inquebrantable en su decisión. Estaba cansada de sus excusas vacías, de sus promesas incumplidas. Sabía que no podía volver a confiar en él, que no merecía su perdón. Por favor, Ángela, dame otra oportunidad, suplicó Yegor, con la voz llena de desesperación. Sé que cometí un error, pero te amo. Haría cualquier cosa para arreglar las cosas entre nosotros. Pero Ángela negó con la cabeza y su expresión se endureció con determinación. Es demasiado tarde para eso, Yegor, dijo con firmeza. Ya no puedo confiar en ti. Ya no quiero tener nada que ver contigo. Sal de mi vida y no vuelvas nunca más. Yegor sintió que su corazón se rompía ante las palabras de Ángela. Sabía que no había nada más que pudiera decir o hacer para hacerla cambiar de opinión. Había perdido a Ángela para siempre y era un dolor que sabía que nunca desaparecería. Con una última mirada a Ángela, llena de tristeza y arrepentimiento, Yegor se giró y salió del apartamento, sabiendo que era hora de dejarla seguir con su vida sin él. Se preguntó a dónde iría ahora, qué haría con su vida ahora que había perdido el único amor que realmente importaba. Mientras él se alejaba, Ángela permaneció en silencio, su determinación inquebrantable enmascaró el profundo dolor que sentía en su corazón. Sabía que había hecho lo correcto al rechazar a Yegor, pero eso no hacía que el dolor de la pérdida fuera más fácil de soportar. Sabía que tenía un largo camino por delante para sanar su dolor, pero también sabía que tenía la fuerza interior para enfrentar cualquier desafío que el destino le deparara. Yegor salió del apartamento de Ángela y se dio cuenta de que lo había perdido todo. Cada paso que daba fuera del edificio era una dolorosa confirmación del vacío que ahora llenaba su vida. Miró hacia atrás por última vez y vio las luces del departamento de Ángela brillando en la oscuridad de la noche, pero sabía que no podía regresar. Mientras caminaba por las calles vacías, Yegor se encontró perdido en sus propios pensamientos tumultuosos. Pensó en todas las veces que había estado al lado de Ángela, en todos los recuerdos felices que compartieron juntos. Se preguntó cómo había salido todo mal, cómo había sido tan tonto como para tirarlo todo por la borda. Pero a pesar de su tristeza y arrepentimiento, Yegor sabía que no podía dar marcha atrás. Tenía que aceptar las consecuencias de sus acciones y seguir adelante con su vida, incluso si eso significaba afrontar el futuro solo. Mientras continuaba caminando,
Yegor se dio cuenta de que tenía que hacer las paces consigo mismo antes de poder hacer las paces con los demás. Sabía que tenía que aprender de sus errores, crecer como persona y convertirse en alguien de quien pudiera estar orgulloso. Pero por ahora, lo único que podía hacer era seguir caminando, paso a paso, hacia un futuro incierto. Sabía que no sería fácil dejar atrás el pasado y empezar de nuevo, pero estaba decidido a hacer todo lo necesario para encontrar la paz y la redención que buscaba. Yegor se sintió solo y perdido, sin saber qué hacer. Mientras caminaba por las calles vacías de la ciudad, lo envolvió un abrumador sentimiento de impotencia. Cada paso que daba parecía alejarlo más de la comodidad y seguridad que alguna vez conoció. Miró a su alrededor, pero lo único que vio fue la soledad de la noche, que lo envolvía como un manto de sombras. El peso de la culpa pesaba pesadamente sobre sus hombros, cada respiración se sentía como un arduo esfuerzo. Pensó en Ángela, en el dolor que le había causado, y el remordimiento se apoderó de su pecho con fuerza. Quería desesperadamente retroceder en el tiempo, deshacer sus decisiones equivocadas, pero sabía que no había vuelta atrás. A medida que avanzaba la noche, Yegor se encontró vagando sin rumbo, con sus pensamientos como una tormenta tumultuosa en su mente. No tenía a dónde ir ni nadie a quien recurrir. La soledad lo envolvió como un abrazo helado, asfixiándolo con su presencia opresiva. Pensó en todas las personas a las que había herido, en todas las vidas que había destruido con sus acciones egoístas. Se preguntó si algún día sería capaz de redimirse, si algún día sería capaz de hacer las paces con su turbulento pasado. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era seguir caminando, paso a paso, con la esperanza de encontrar algún día el camino de regreso a casa. Sabía que tenía un largo camino por delante, lleno de desafíos y adversidades, pero también sabía que tenía que afrontarlos si quería encontrar la redención que anhelaba. A medida que avanzaba la noche, Yegor se enfrentó a sus demonios internos, luchando por encontrar un sentido de propósito en un mundo lleno de incertidumbre. Sabía que tenía que hacer las paces consigo mismo antes de poder esperar hacer las paces con los demás, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Ángela se enojó con Yegor por traicionar su confianza. Cada vez que pensaba en sus mentiras y traición, una ola de indignación la invadía. Se preguntaba cómo alguien en quien confiaba tanto podía ser capaz de causar tanto sufrimiento. La ira ardía en su interior, hirviendo como un volcán a punto de hacer erupción. Se preguntó cómo Yegor podía haber sido tan insensible, tan egoísta, hasta el punto de anteponer sus propios deseos a los sentimientos de ella. Después de todo, compartieron mucho juntos, construyeron tantos sueños para el futuro y ahora todo se estaba desmoronando a su alrededor debido a sus acciones. Cada vez que cerraba los ojos, la perseguían imágenes de la traición de Yegor. Se encontró reviviendo los momentos de dolor y angustia, las dolorosas palabras resonando en su mente como un eco incesante. Se preguntó si algún día sería capaz de superar la ira que sentía, si algún día podría perdonar a Yegor por todo lo que había hecho. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era permitir que la ira ardiese dentro de ella, alimentándola con cada recuerdo doloroso. Sabía que necesitaba dejar salir la ira, que necesitaba permitirse sentir todo el alcance de sus emociones antes de poder comenzar a sanar. Mientras la ira continuaba consumiéndola, Ángela también se encontró luchando con una sensación de tristeza y pérdida. Sabía que no podía seguir viviendo con esa ira dentro de ella para siempre, pero también sabía que no podía simplemente olvidar lo sucedido y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Yegor estaba desesperado y no sabía qué hacer a continuación. Se sentía como si estuviera en un callejón sin salida, rodeado de oscuridad e incertidumbre. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, cada pensamiento una agonía creciente en su tumultuosa mente. Se preguntó cómo todo había salido tan mal, cómo había llegado a este punto de la vida. Pensó en Ángela, en el dolor que le había causado, y sintió una opresión en el pecho. Quería desesperadamente retroceder en el tiempo, hacer las cosas de manera diferente, pero sabía que no había forma de deshacer lo que ya se había hecho. Mientras su mente daba vueltas en círculos, Yegor luchaba por encontrar una salida a su desesperada situación. Sintió como si se estuviera hundiendo cada vez más en un oscuro abismo, incapaz de encontrar una luz al final del túnel. Pensó en todas las personas a las que había herido, en todas las vidas que había destruido con sus acciones imprudentes. Se preguntó si algún día sería capaz de redimirse,
si algún día sería capaz de hacer las paces con su turbulento pasado. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era enfrentar el abrumador vacío que lo consumía por dentro. Sabía que tenía que encontrar una manera de avanzar, de encontrar una luz en la oscuridad, pero no tenía idea de cómo hacerlo. Mientras la desesperación lo envolvía como una niebla asfixiante, Yegor se encontró perdido en un mar de incertidumbre y dolor. Sabía que tenía un largo camino por recorrer antes de poder encontrar la redención que anhelaba, pero también sabía que tenía que empezar por algún lado, aunque fuera solo un pequeño paso a la vez. Yegor decidió que necesitaba saber cómo Ángela se enteró de sus infidelidades. La idea de que alguien pudiera haber revelado sus secretos lo consumía con una mezcla de curiosidad y ansiedad. Se preguntó si Ángela había contratado a un detective privado, si alguien cercano a él había traicionado su confianza o si sin darse cuenta había dejado una pista. Cada posibilidad lo perseguía, alimentando su determinación de descubrir la verdad detrás de la traición de Ángela. Sabía que necesitaba encontrar respuestas y quería tener alguna posibilidad de hacer las cosas bien, incluso si esa posibilidad parecía cada vez más lejana. Comenzó a buscar pistas en su memoria, reviviendo cada interacción, cada conversación que había tenido durante los últimos días. Se preguntó si se había perdido algo, si había sido descuidado de alguna manera que podría haber llevado a Ángela a descubrir la verdad. Mientras su mente trabajaba frenéticamente, Yegor también consideró la posibilidad de confrontar a Ángela directamente. Pensó en pedirle que le contara cómo se enteró de su traición, esperando que ella le revelara alguna pista que él no había considerado. Pero al mismo tiempo, dudaba en abordar el tema con ella. Temía que esto pudiera hacer que ella se cerrara aún más, lo que le haría aún más difícil recuperar su confianza. Sabía que debía andar con cuidado y elegir sus palabras con cuidado para no empeorar las cosas. Mientras Yegor luchaba con sus opciones, una cosa era segura, estaba decidido a descubrir la verdad, pasara lo que pasara. Sabía que tenía que afrontar sus miedos y sus propios defectos si quería tener alguna esperanza de redención. Yegor concluyó que Ángela debió haber contratado a alguien para que lo siguiera. Esta idea comenzó a tomar forma en su mente a medida que revisó cada momento de las últimas semanas. Recordó pequeños detalles que antes habían pasado desapercibidos, ahora como piezas de un rompecabezas que encajaban en su lugar. Primero, recordó una tarde en la que notó que un auto extraño lo seguía por la ciudad. En ese momento, no pensó mucho en ello, simplemente lo descartó como paranoia. Pero ahora, al mirar atrás, se dio cuenta de que podría haber sido una señal de que lo estaban observando. Además, Yegor recordó ciertos comentarios o insinuaciones de Ángela a los que, en su momento, no hizo caso. Ella mencionó cosas sobre la confianza y la lealtad de una manera que ahora tenía sentido para él. Comenzó a conectar los puntos y se dio cuenta de que Ángela probablemente había sospechado que él le hacía trampa durante mucho tiempo. Mientras reflexionaba sobre estos acontecimientos, en Yegor comenzó a crecer un sentimiento de admiración e incluso respeto por Ángela. Se dio cuenta de que ella era más inteligente y perspicaz de lo que había imaginado. Ella había podido ver más allá de sus mentiras y traiciones, incluso cuando él pensaba que estaba siendo cuidadoso. Sin embargo, esta nueva comprensión también trajo consigo una sensación de pena y arrepentimiento. Yegor lamentó profundamente haber subestimado a Ángela y haber traicionado su confianza. Se culpó por no haber sido honesto con ella desde el principio, por no ser la pareja que ella merecía. Cuando la verdad se hizo clara en su mente, Yegor se dio cuenta de que necesitaba afrontar las consecuencias de sus acciones. Sabía que no podía retroceder en el tiempo y deshacer lo que había hecho, pero podía tomar medidas para redimirse y convertirse en una mejor persona en el futuro. Yegor se dio cuenta de que tendría un gran desafío por delante, intentar recuperar la confianza de Ángela. La tarea no sería fácil, ya que reconstruir la confianza después de una profunda traición requeriría tiempo, paciencia y esfuerzo sincero. Comprendió que Ángela estaba herida y decepcionada por sus acciones, y que no le sería fácil superar ese dolor. Yegor sabía que tendría que ser paciente y demostrar un compromiso genuino para reparar el daño que había causado. El primer paso que Yegor se dio cuenta de que debía dar fue admitir sus errores y disculparse sinceramente con Ángela. Entendió que asumir la responsabilidad de sus acciones era esencial para iniciar el proceso de curación y reconstrucción de la confianza. Además, Yegor sabía que tendría que ser transparente y honesto en todas sus interacciones con Ángela en el futuro.
Entendió que cualquier señal de deshonestidad o falta de compromiso podría minar aún más su confianza en él. Sin embargo, Yegor era consciente de que recuperar la confianza de Ángela sería un proceso gradual y continuo. Sabía que sus acciones tendrían que ser consistentes a lo largo del tiempo para que ella pudiera empezar a confiar en él nuevamente. Además, Yegor se dio cuenta de que también tendría que trabajar en sí mismo y en sus asuntos personales para ser un mejor socio para Ángela. Entendió que la confianza mutua en una relación se basaba en el respeto, la comunicación abierta y el compromiso mutuo. Aunque Yegor era consciente de los desafíos que enfrentaría, estaba decidido a afrontarlos de frente y hacer todo lo necesario para recuperar la confianza de Ángela. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para corregir sus errores y demostrarle a Ángela que volvía a ser digno de confianza.